Muy buenas a todos, bienvenidos al Tintero, y como sin duda ya habréis deducido, el viaje literario que hoy vamos a hacer va a ser muy lejos en el tiempo, más en concreto hacia la Castilla del siglo XIV, y los dos grandes maquinistas de este tren que van a circular por los raíles del pasado pues son Fidel Vilanova y Julián Nieto con su obra Barraquet. Bien, Fidel Vilanova es un novelista que ha tocado diversos terrenos, desde el género negro criminal, pasando por la literatura de expresión de urdimbre realista, hasta también tocar el género histórico como es en este caso. Y Julián Nieto pues es una autora que procede del mundo de las ciencias sociales, más concretamente de la historiografía, es investigadora, una gran especialista y conocedora de la comunidad sefardí, y por supuesto también una gran especialista y conocedora del sionismo y de toda la realidad política y social del Estado de Israel. Por lo tanto, pues, hoy vamos a hablar de una obra que está escrita a cuatro manos, donde se combina pues, la magia de lo ficcional que aporta Fidel Vilanova y el rigor histórico que nos aporta por su parte Julián Nieto. Bien, yendo más al trasfondo de la obra. Castilla, como acabo de deciros, en segunda mitad del siglo XIV, en aquel momento reina Pedro I el Cruel, que es un hombre mujeriego, amante de la lujuria, pero también guerrero y devoto de las espadas, un hombre con cierta reputación de rey implacable y sin piedad, pero que sin embargo es mucho más indulgente de lo que deja creer su sobrenombre. Y Pedro I el Cruel, sobre todo, es un monarca envuelto por una cierta leyenda sobre su maldad, leyenda sobre todo creada, inventada y difundida por sus enemigos políticos, porque lo que hay que tener en cuenta es que en la Castilla de entonces se está produciendo una guerra civil entre los partidarios precisamente de Pedro y los partidarios de su adversario, de su hermanastro Enrique de Trastamara, que es un aspirante al trono. Y bueno, y a pesar de ese momento políticamente convulso y definido por los vientos de guerra, lo que caracteriza paradójicamente a Castilla pues es una exquisita convivencia entre los credos religiosos, entre musulmanes, cristianos, judíos. De hecho, una marca definitoria de la comunidad sefardí es sobre todo su prosperidad económica a través del comercio, a través de la artesanía, a través del culto al trabajo. Por lo tanto, es una comunidad que vive en la bonanza, y dentro de esa comunidad sefardí destaca sobre todo un hombre, que es Samuel Leví. Originario de Toledo, Samuel Leví es el almojarfe real, que es lo que hoy habríamos entendido pues, como un viceprimer ministro económico, un hombre poderoso que gestiona el tesoro real. Es un hombre además con una enorme influencia sobre el rey, es sin duda el hombre más poderoso de Castilla, y sobre todo el hombre más odiado por la alta nobleza y por el clero, puesto que va a contribuir en gran medida a obstaculizar las prerrogativas de esa misma nobleza y de ese mismo clero que va perdiendo poder. Y por lo tanto, a partir de aquí se van a producir una serie de intrigas y de conspiraciones contra su persona, sobre todo protagonizadas por un personaje que es el padre Nuño de Castillo. Nuño de Castillo es un predicador, es un sacerdote
que desde su púlpito se va a empeñar en alentar a la población contra la comunidad judía. Y hay que decir que aunque es un personaje de ficción, Fidel Vilanova y Julia Nieto lo han elaborado muy bien, porque refleja muy bien el espíritu de esa iglesia fanática y oscurantista de la Baja Edad Media, pero de alguna manera yo diría incluso que por momentos es casi una caricatura de los demagogos fascistas de los años 30, y esto demuestra hasta qué punto el fascismo pudo llegar a ser una profunda regresión histórica. Y lo que caracteriza precisamente a Nuño es que va a conseguir provocar la caída de Samuel Levy, consiguiendo sobre todo pues, que se le acuse de traición, de expolio sobre el tesoro real, de ser un traidor. Y yo creo que aquí los dos autores nos reflejan muy bien cómo se va a ir forjando en el imaginario colectivo toda la idea del judío como ser perverso, como ser malvado, egoísta, usurero y origen de todos los males colectivos. Finalmente, Samuel Levy es condenado a muerte, su palacio es saqueado, sus bienes son confiscados, pero sin embargo, poco antes de su ejecución, va a conseguir conservar una piedra preciosa que le ha sido entregada y que precisamente va a dar nombre a esta novela, el Barraquet. El Barraquet forma parte de las 12 piezas preciosas del pectoral del sumo sacerdote, que cada una de ellas representa a una de las tribus judías, y el Barraquet representa a la tribu Levi. Tras los saqueos del emperador Tito Livio, esas piedras preciosas desaparecen y viene a resultar que precisamente en esa Castilla de la segunda mitad del siglo XIV va a reaparecer una de las piezas, el Barraquet. Y esta piedra preciosa, pues, que como yo digo, da título a la novela, va a tener un papel fundamental en toda la trama por su contenido histórico y sobre todo por su contenido simbólico. La caída de Leví, el asesinato de Pedro I el Cruel y la llegada de los Trastamara va a cambiar de raíz el destino de la comunidad sefardí en la península. Y ese cambio va a ser definitivo con la llegada de los reyes católicos y su edicto de expulsión de los judíos de 1492. Y a partir de aquí es donde realmente va cogiendo su gran fuerza la novela de Fidel Vilanova y Julia Nieto, puesto que a través de una sucesión y encadenamiento generacional nos va contando el periplo de éxodo, de desarraigo, de expansión por toda Europa, de pérdida de identidad por parte de esa comunidad sefardí, y nos van a llevar además pues, hasta prácticamente a finales del siglo XIX, más en concreto hasta el estallido de la Affaire Dreyfus y por lo tanto el advenimiento de lo que vamos a conocer como el antisemitismo moderno, como la raíz de los regímenes totalitarios. Toda la segunda parte de la obra está fundamentalmente centrada en la Segunda Guerra Mundial y el fenómeno nacional socialista, pero hay algo que es interesante de señalar, sobre todo en lo que hace referencia a la opción narrativa de Fidel Vilanova y Julia Nieto, en la medida en que, bueno, todos sabemos de que hay una amplia producción, tanto en el ámbito cinematográfico como
literario en torno al nazismo y al Holocausto, y en este sentido pues los dos autores intentaron de alguna manera evitar el déjà vu, evitar ciertos detalles históricos que ya son conocidos, pero y centrándose en cambio, y esto es lo importante y significativo de la obra, en la subjetividad de los individuos. Puesto que este periodo de la Segunda Guerra Mundial lo van a contar sobre todo a través del periplo de la familia Azoulay, también una familia de origen sefardí que ha vagado por toda Europa. Quiero decir que el apellido Azoulay, que se pronuncia Azulay, es un apellido muy común en la comunidad judía, al igual que Leví, y que a veces pues ha tenido una función muy estigmatizadora, porque si un individuo llevaba ese apellido Leví o Azoulay, enseguida se la relacionaba con el judaísmo, cuando a lo mejor podía ser un judío asimilado, un judío laico o incluso un judío sencillamente no creyente. Y en ese sentido yo creo que la elección de este apellido es acertado por parte de los autores, puesto que refleja también una cierta configuración identitaria de la comunidad sefardí. Hay que decir que esta parte de la Segunda Guerra Mundial se centra sobre todo en el sentir de los individuos, en sus miedos, en su dolor, en su sufrimiento, pero sobre todo en su desconcierto al comprobar de cómo se están convirtiendo ante la mirada ajena en seres deshumanizados, en seres superfluos que no se merecen la vida y que por lo tanto acaban considerando que incluso la supervivencia es una mera quimera. Y yo creo que esta es la parte lograda de la obra de Fidel y de Julia, puesto que profundiza sobre todo en la parte más humana de los individuos, más humana sobre todo ante esa barbarie que acaba siendo el fenómeno nacionalsocialista. Es una obra que, a pesar de todo el drama que lo envuelva, de toda la tragedia, también hay que decir que es una obra que es una oda, un canto a la esperanza, que nos recuerda de cómo, muy a pesar de la barbarie, muy a pesar de la banalización de la crueldad y la maldad humana, todavía hay esperanza en el horizonte, todavía hay esperanza para el amor y para el cariño. Y sobre todo, hay que decir, por recuperar el título de la novela, que Barraquer, aquella piedra preciosa, va a ser sobre todo el gran elemento que va a permitir no perder la identidad. Hay que decir sobre todo que es una novela que nos retoma ese viejo dicho: todo pueblo que olvida su historia está condenada a repetirla, y desde luego esto es una obra contra la desmemoria y contra los peligros de la barbarie. Por lo tanto, mi recomendación para hoy, Barraquer de Fidel Vilanova y Julia Nieto. Si os ha gustado mi comentario, pues evidentemente, como siempre, os voy a pedir que llenéis mi ego con vuestro dedo cesariano. Os recuerdo que me podéis encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por lo tanto, nos vemos la semana que viene y me queda pues agradeceros vuestra atención y mandaros 1.000.000 de abrazos.